Estamos, hermanos, en lo que es el capítulo, el libro de los Hechos, y estamos terminando, hermanos, lo que es el capítulo 4. Recuérdese, la iglesia comienza con un boom, es decir, con una explosión de poder, conversiones, hermano, a manos llenas. Sin embargo, hermano, los problemas no se dejan esperar. Como en todo ministerio, como en todo comienzo en el Evangelio, se dieron problemas, hermano, y problemas graves. Por ejemplo, hermano, los pleitos, ¿verdad? Las cosas locas que le agarró a la gente cuando vieron un nuevo movimiento. El Evangelio era nuevo, hermano. La iglesia naciente, hermano, no la reconocían, pues. ¿Por qué razón? Porque, hermano, era gente rara, pues. Imagínese estar adorando a uno que dicen que había muerto y que se levantó de la tumba. Eso era algo increíble. Acuérdense que en aquel entonces había corrientes filosóficas muy fuertes que, hermano, no aceptaban cómo era posible. Si Jesucristo era Dios, ¿por qué tuvo que morir, verdad? Entonces, era un gran conflicto que se armaba. Entonces, hermano, la iglesia entra en conflicto porque el poder con el que hablaban los apóstoles, la unción con la que predicaban los apóstoles, no era de ellos, era la del Señor, la del Espíritu Santo tocando las vidas de las personas. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermano, no sé si usted me va a entender. Pero no es cierto, hermanos, así hablando con la verdad, no es cierto que muchas veces cuando el predicador está encendido, valga redundancia, predicando la palabra, hay cosas que lo tocan a usted, hermano. Y uno dice, huele como que me vio, ¿verdad? No, hermano. No es que el predicador le haya visto, no es que el predicador ande detrás de su vida, jaja, y aquí vi a la hermana, jaja. No, pero Dios sí lo mira, Dios sí nos conoce. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la tarde en el libro de los Hechos. Ya lo comenzamos a ver en la mañana, pero antes vamos a terminar el capítulo 4, que nos ha dejado así como una introducción a la unidad, una introducción al compañerismo, una introducción, hermano, a la solidaridad, de eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La solidaridad, de eso. ¿Para qué, pastor? Para lo que necesita uno, se lo supla la iglesia. Para que cuando le duele algo a alguien, se ponga en oración y pueda sanar. Porque mire lo que dice el capítulo 4, versículo 32 en adelante. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Perdón, ¿a qué multitud se está refiriendo? ¿Ah? A los 3,000 que se habían convertido con la primera predicación de Pedro y a los 5,000 que se habían convertido con la segunda predicación de Pedro. Entonces, a estas alturas que se escribe este pasaje, ya no habían 8,000 personas. Imaginemos que habían unas 10,000 personas ya convertidas. Entonces, la multitud, esos 10,000, estoy hablando hipotéticamente, no vaya a decir, es que el pastor dice que... No. Estoy hablando hipotéticamente. Esos 10,000 personas que habían creído y se habían convertido al Señor, mire cómo eran. Eran de un corazón. ¿Qué más? Y un alma. Qué sentimiento más hermoso el que invadía a estas personas. Qué sentimiento más hermoso el que llenaba la vida de aquellas personas. Un corazón, un alma. Y mire más adelante lo que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada, es decir, esa gente no venía, es que este poco de comida es mío y nadie me lo toca. No, agarre, hermano, coma, con confianza. Entonces, eso es lo que está tratando de proyectar, que esa gente cuando se convierte, se vuelven una sola familia. Claro, habría que ver el contexto en el que se estaban moviendo. Acuérdense que la iglesia en aquel entonces nadie la quería porque era nuevo, y aquellos que se convertían los trataban de traidores. No, estos son traidores, vende patria, dejaron su religión de antaño y de sus padres y se han convertido a lo que no es. Entonces no los querían y los menospreciaban y los echaban. Ser evangélico en este tiempo era de verdad de valiente, hermano. Ser evangélico en aquel tiempo era de verdad de hombres y mujeres que se habían entregado por completo a Dios.
Entonces eso le llevó a tener unidad. Eso le llevó a tener compañerismo. Eso le llevó a ser una familia solidaria. Y dice el versículo, sino que tenían en común todas las cosas. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermano, esa es la predicación de nosotros. O por lo menos esa debe ser nuestra predicación. Dar testimonio de que Jesucristo vino hace 2000 años, murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos y viene pronto por su iglesia. Y nosotros, ahora en este tiempo, lo estamos esperando como agüita de mayo. ¿Y por qué, pastor? Tanto problema, hermano. Tanto problema que hay. Hermano, aquel entonces la iglesia no sufría de pobrezas, aunque había pobreza, porque todos se ayudaban. En aquel entonces, hermano, la iglesia no sufría de salud, porque los que se enfermaban eran sanos por el poder de Dios, hermano. Y dígame usted, ahora, ¿cómo podemos hacer tanta enfermedad que hay? Y solamente en Cristo hay sanidad, hermano. Y cuando Dios dice, este me lo llevo, se lo lleva. Por mucho que le demos vuelta. Mire, fíjese que esta semana que pasó, falleció un hermano muy querido de nosotros, un estudiante del seminario de Usulután, un hombre muy profesional, muy preparado, entregado al Evangelio, a todo dar. Pero se lo llevó el Señor. No lo quiso sanar. ¿Por qué? No lo sé. Pero esta gente, la Biblia nos enseña que abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Les quiero hacer una pregunta y por favor me ayuda. Dentro de las necesidades básicas del ser humano, ¿cuál es la principal? A ver, dentro de las necesidades básicas del humano o de nosotros, ¿cuál es la más importante? La que usted puede ver. Ayúdenme. Allá están haciéndome señas. Ajá. ¿Cómo? La comida. Y yo le soy sincero, cuando yo no he comido, no porque no tengo, no es que porque no hay comida, sino porque por mi trabajo, porque me desperté tarde, o por cualquier cosa loca que pase en la vida y no he comido, hermano, yo siento que me da vuelta en la cabeza, que yo siento que hasta ni miro bien, y yo siento un atrancamiento con llenazón y una cosa en el güerguero que me sube y me baja, y una gran soncera. Es decir, el hambre causa un montón de malestares en nosotros. Pero esta gente ese problema no lo tenían. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo suplía la iglesia. ¿Cuál es la segunda necesidad, hermano, que el hombre pues lo abate? La salud, hermano. La salud. ¿De qué le sirve a usted, hermano, tener dinero, propiedades, títulos, cuentas de banco, si usted está enfermo? ¿De qué le sirve? El dinero no compra salud. El dinero no compra seguridad. El dinero, mis amados, no compra las cosas que a usted se le pueden imaginar, no las compra. Dios sí. Dios te da salud. Dios te da protección. Eso es lo que tenía la iglesia. Era, hermano, un mover del poder de Dios en la iglesia de aquel entonces, que es el que deberíamos de tener nosotros. ¿Para qué, pastor? Para que en nuestros tiempos, en nuestras necesidades, todas las supla Dios. Pero siempre, como les decía en la mañana, siempre en las iglesias hay gente que tiene plata, dadivosa. Por ejemplo, aquí, hermano, dice que algunos que tenían heredades, todos los que tenían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Quiero aclararle algo. La razón por la cual los hermanos de aquel entonces hicieron esto es porque la predicación era: Cristo viene,
por su iglesia. Cristo viene por nosotros. Cristo viene por nosotros. Entonces la gente decía, bueno, aquí nadie me quiere. Estamos siendo motivo de escarnio de la gente y el vituperio. Entonces, y si Cristo viene y dejo esta casa para la gente va a quedar, ya iba a decir una mala palabra, para fulano iba a quedar, ¿verdad? Pero mejor la vendían y se comían el pistillo junto con la iglesia. ¿Esto fue bueno? Sí, pero también causó un problema. ¿Por qué, pastor? Cristo han pasado pues ya 2021 años y no ha venido. Entonces todos los que vendieron sus propiedades se quedaron sin nada y Cristo no vino. ¿Qué pasó entonces, hermano? La gente esperaba con ansiedad a Dios. Como ahora, hermano, yo le soy sincero, espero con ansiedad que venga Cristo por su iglesia. ¿Y por qué, pastor? Porque, hermano, son tiempos difíciles los que vivimos. Y no porque yo lo esté viviendo, no, hermano. Los tiempos difíciles a los que me refiero, hermano, es que muchos hermanos en Cristo se nos están yendo al mundo. Eso me preocupa. Y no solo hablamos de nuestra iglesia, no, hermano, de muchas congregaciones. Hay un montón de gente que se nos está yendo para el mundo. Imagínese, hermano, imagínese. Cristo viene hoy en la tarde, ¿qué va a hacer toda la gente que no quiere con Cristo nada? ¿Qué va a hacer, hermano? Hermanos en nuestras congregaciones, que Dios les bendiga, hermano, aleluya, y se quedan al arrebatamiento. Eso va a ser un caos, iglesia. Y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Ahora, aquí menciona el nombre de una persona, porque vean, todos los que tenían las vendías, pero aquí menciona uno. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Por qué cree que le cambiaron el nombre a Bernabé, a José? Porque en medio de la necesidad, José, hermano, vendió su heredad y todo lo vendido lo trajo a la iglesia. Y en los momentos en los que más se necesitaba, José llevó dinero para suplir las necesidades de los hermanos. Entonces le dije, no, nos ha traído consolación a toda la iglesia. Entonces le pusieron Bernabé. ¿Qué significa, dice? ¿Qué significa, hermanos? Hijo de consolación, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el problema que se da, hermano? Después de los versículos del 37 entrando al capítulo 5, que ya medio lo vimos en la mañana. ¿Qué es lo que se da? Vamos a ver, hermano, ¿qué fue el problema que se dio, hermano, con Ananías y Zafira? En nuestro tiempo hay dos tipos de cristianos en nuestras iglesias. Y el pastor, hermano, no tiene la capacidad de visualizar quién es de verdad, hermano, y quién es de mentira. Como lo vimos en la mañana, el apóstol Pablo le llama falsos hermanos. Pero el pastor muchas veces solamente puede percibir lo poquito que se nota, o lo que el Espíritu Santo le regale al pastor para discernir qué tipo de hermano tenemos en la iglesia. Pero Bernabé era el tipo de hermano sincero, fiel, amoroso y que no andaba buscando protagonismo en ningún momento. Sin embargo, aparecen Ananías y Zafira, que es el tipo de hermano mentiroso. De esos hermanos varones que llegan a las iglesias a engañar gente. De esas hermanas mentirosas que llegan a las iglesias a engañar hermanos. Y Ananías es el típico. Yo quiero que, hermano, se vaya conmigo, no vaya a perder el libro de los Hechos y se vaya conmigo al libro de Josué. Josué es un caso similar al que tenemos en el libro de los Hechos. Josué. Ahí vamos a ver, hermano, lo que pasó, hermano, con este señor. Capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Josué. Ananías y Zafira, hermano, haciendo un paréntesis en el texto que vamos a ver,
Israel acababa de salir del desierto por 40 años de castigo. Llega, hermano, a la tierra prometida y comienza la conquista. Sin embargo, cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, mira Josué, nada van a codiciar de todo lo que hay ahí. Cuando yo diga que eso se termina, termínenlo. No van a tocar nada porque eso va a ser anatema, es decir, maldición. Entonces el capítulo 7 de Josué, ¿lo tiene, man? Dice así, mire. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sibdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán es un tipo de Ananías y Zafira. Dios ya había dado las coordenadas de qué es lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Acán, hermano, prevaricó, es decir, hizo algo contrario a la orden de Dios. Y tomó, hermano, de los tesoros de Jericó, que estaban ya consignados a la maldición, los tomó para él y se los guardó y se los quedó. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? Mire, en el versículo 3, dice así. Bueno, el 2 dice, después Josué envió 2 hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron, mira, no suba todo el pueblo, sino suba como unos 1000 o 3000 hombres, y tomarán Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Mire, Dios ya le había dicho, la tierra es de ustedes y la van a conquistar, pero no vayan a tocar nada de lo que está maldito. El anatema, hermano, es una maldición. Pero como Acán había agarrado de lo maldito, cuando suben a pelear contra Jai, son derrotados y matan como 30 personas de los de Israel. Y cuando salen en desbandada huyendo de los de Jai, ellos llegan a Josué y le dicen, mire, Josué, fíjate que nos mataron gente los de Jai. Y Josué dice, se rompe los vestidos y dice, Señor, ¿y qué pasó? Pues y que no estábamos que íbamos a ganar, pues. Y que no era que nosotros somos los más campeones. Pero mire lo que le dice en el versículo 9. Bueno, en el 8 dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás de tu grande nombre? Y mire Dios lo que le dice. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, hermano, aclaremos una cosa. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos ya recibimos a Cristo, hermano? ¿Sí? ¿Ya recibimos a Cristo? Muy bien. Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué estamos en grandes lipidias? Póngale coco, hermano. Josué, Dios le dice a Josué, mira, ¿y qué te pasa, Josué? ¿Y por qué estás llorando si te dije que entras a ganar? ¿Y qué te agarra? Si usted es un hijo de Dios, hermano, perdóname, ¿y por qué está en tremenda crisis? ¿Qué es lo que lo tiene abatido, hermano? Que usted siente que el evangelio lo aburre, que usted siente que le da sueño, que usted siente que en el culto no le gusta. ¿Qué es lo que le está pasando a su vida? ¿Por qué no es feliz en la iglesia? ¿Por qué no somos, hermano, de esa gente que cuando viene al culto y hasta... mire, hermano, si hay cosas que yo admiro de las iglesias proféticas y pentecostales, es que esa gente cuando cantan, hasta bailan usted. Con mucha alegría y gozo. Mi hermano, si ese es un gozo, cantarle a Dios, hombre. Pero ¿se ha fijado cómo somos nosotros? El cantante, el cantor de galeándose y todos los hermanos bien serios. ¿Cuál es el problema? No sé, hermano. ¿Cuál es la dificultad que usted trae? No sé. Pero Dios le dice a Josué, miren ese versículo 25. Espéreme, que ya se me pasó el cassette.
en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué viene amargado, iglesia? ¿Por qué viene todo achicopalado, todo como que le han pegado, como que se ha peleado con medio mundo? ¿Por qué, pues? José estaba triste. Claro, si le habían matado 30 personas del ejército de Israel. Y se suponía que eran infalibles, imbatibles, gente que con todo. Pero Dios le responde, mire, en el 11. Y ahí está la respuesta suya y mía, porque a veces no somos felices en el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 11? Israel ha pecado. Eso no nos deja ser felices en el Evangelio. El pecado. Y Dios se lo aclaró a José de 2 por 3. Mira a Josué, le dijo, tranquilo. Lo que pasa es que Israel ha pecado. ¿Cuánto afecta el pecado en nuestra vida? Y perdone que aburra con la misma canción, ¿verdad? Si unos 2 traguitos no es malo, ¿verdad? Si la cerveza está para las vías urinarias, buena. Así dice la gente. No, si mire, si un traguito solo. Además, si toma esos guaros que son medicinales, hasta más bien le va a caer. ¿Y de dónde se han agarrado que el guaro es medicinal usted? ¿Ah? Y creemos, hermano, que Dios no se fija. Y creemos, hermano, que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana y Dios, amén, aleluya. Creemos que Dios es como el pastor, ¿verdad? Que a veces por no estar peleando se hace el que no mira. Pero Dios no. Y a Josué Dios le aclara, mira Josué, Israel ha pecado. Cuando Dios le hizo eso a Josué, mira lo que pasa. Y dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus encerros, escondidos del pecado. Eso es doloroso, hermano. Mire, ¿por qué cree usted que Ananías murió? Cuando Pedro le dice, mira, no has mentido a los hombres, sino que a Dios. Porque Ananías se sintió avergonzado y a lo mejor de un infarto muere. De la impresión, me descubrieron. ¿Qué cree que hizo Dios con Acán para sanar la situación? Mire, váyase conmigo rapidito. Ahí dice, y han hurtado y han metido aún, lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¡Ja! Cuidado con esto, hermano. Cuidado. Debemos de tener cuidado, mis amados. ¿Por qué razón, pastor? Porque cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en nosotros, cuando hay pecado en nuestra vida, mire, hermano, van a haber problemas. Dios no es un juego, hermano. Y estoy tomando este pasaje porque es algo similar al de Ananías y Zafira. Ya lo vamos a explicar más detenidamente porque en la mañana, muy a la carrera, lo pasamos. Pero vamos a ver el final de Acán, hermano. Uno pecó contra uno solo y afectó a todo Israel. Uno es el que peca en la casa y afecta a toda la familia. Mire lo que dice el versículo. El 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema, mire lo que le iba a pasar, será quemado él
y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Seria la cosa. Seria la cosa. Ahora, esto no vaya a creer que solamente ahí se dio. Durante la trayectoria del pueblo de Israel en la conquista de Canaán, los reyes y las guerras que se dieron más adelante, siempre hubo gente que cometió pecado. Pero ¿por qué Dios hizo tremenda cosa en ese momento que entrando a la tierra prometida? Para poner el temor de Él en las personas. Porque nosotros, mentira, no le tememos a Dios, hermano. No, hermano, mire, si le temiéramos a Dios de verdad, no nos portáramos como nos portamos. Y ahora no nos ha caído un rayo o no nos hemos muerto porque Dios es misericordioso. La iglesia creció, se establecieron bases y ahora, hermano, las cosas diferentes. Pero cuando comenzó, se tenían que poner las cosas claras. En Israel mataron a Acán. Y mire lo que dice. En el capítulo 7, en el versículo 19, ya habían descubierto al transgresor. Y dice el capítulo 7, versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios de Israel, a Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué dijo a todo Israel con él, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Cosa seria, hermano. Cosa seria. Ahora, hermano, entiende, o debemos de entender, por qué estamos como estamos. Y Dios no nos escucha y Dios no nos bendice. Porque hay pecado en nosotros, hermano. Y creemos que Dios no se ha fijado. Y Ananías, hoy volvamos a Ananías y Zafira. Y mire, hermano, mire lo que dice la Biblia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vaya, mire. Entremos en materia. ¿Qué necesidad tenía Ananías y Zafira de hacer eso, pues? ¿Pero por qué lo hicieron? Porque el mal siempre se mete a la iglesia. Como los problemas, hermano, que habían tenido eran de afuera y no les habían perjudicado, porque entre más los atacaban, más crecían. Entonces el enemigo hace la estrategia de atacar la iglesia desde adentro. ¿Para qué, pastor? Para dividir. Para que la bendición no venga. Para que Dios no vea con buenos ojos nuestra vida. Sin embargo, en la iglesia se da otro fenómeno que quiero que lo veamos. Y sustrajo del precio, estoy en el capítulo 5, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vaya, mire, hermano. Y quiero que por favor me ponga atención. Número 1, no podemos engañar a Dios. No. No podemos. Por más que nos escondamos, por más vaya en la chifurnia que nos metamos, a Dios no lo engañamos.
si ahora, hermano, no se dan cosas como las que te dieron en el tiempo de Ananías y Zafira, porque la gracia de Dios, hermano, se ha derramado sobre este mundo ahora. La iglesia se formó, la iglesia ya avanzó, la iglesia ya está en todo el mundo, hermano, y el pueblo de Dios ya está creciendo todavía más. Pero no quiere decir, hermano, que esa gente que hace daño a la iglesia va a quedar sin castigo. No, hermano. Y no estoy hablando de aspectos familiares, no, aspectos de la iglesia. Hermanos que vienen a hacer destrozos a la iglesia, al templo, a la congregación. Hermanos que vienen a hacer, hermano, lo más vil, porque la iglesia se deshaga, porque el ministerio caiga. Gente sin temor a Dios, gente sin amor a Dios, gente sin respeto. Que vienen y dicen, Dios les bendiga, y en su corazón hay maldad. Y Dios lo sabe. Y se lo dijo Pedro, mire. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermanos, mire, si hay algo que usted y yo debemos de entender es de aprender a conocer a Dios, hermano. Dios no lo quiere a usted perfecto. No, es que no estoy hablando de que Dios quiere solo perfecto. No, hermano. Dios quiere gente que le respete. Que si vamos a cometer una falta, lo hagamos, hermano, con el temor a Dios. Señor, mira, fíjate. Por ejemplo, hermano, ha habido personas que se me han acercado y me dicen, mire, fíjese que yo no puedo porque en mi trabajo tengo que hacer esto. Y como le digo, no, pues deje tu trabajo. Yo no voy a decirle eso, hermano. Pero yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, mire, yo soy evangélico, yo me congrego, pero muchas veces no voy a la iglesia porque me toca estar haciendo tal cosa en mi trabajo. Y son trabajos raros, pues. ¿Y qué cree que puedo hacer? Mire, orémosle a Dios, le digo. Orémosle a Dios. Pero también, hermano, mire, lo que Pedro le va a decir a Ananías es que quiso dañar la iglesia porque Satanás le puso en el corazón hacerlo. Creemos que con mentir, creemos que con decir cosas falsas vamos a arreglar las cosas. Mire, hermano, y aquí entra todo eso. Y le voy a pedir un favor, hermanos, mire, si usted no se ha dado cuenta de las cosas, si usted no las ha visto, si usted no está seguro de lo que ha oído, no ande con chambres, hombre. No señale, no critique. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, no nos mandaron a dividir a nosotros. La iglesia está puesta en esta tierra para ganar almas para el reino de los cielos, para que la gente busque de Dios. Pero cuando decimos cosas que no son verdad, cuando inventamos cosas para dañar a otra persona, estamos como Ananías y Zafira, hermano. Estamos haciendo lo malo. Hace poco, hermano, me llamó alguien a mi teléfono, hermano, y me dice, mire, yo quiero que por favor haga esto y esto y esto porque ha pasado esto y esto. Y yo me quedé, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y voy o me quedo, o voy y empecé a orar, hermano, y decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? Y allá, hermano, en la intimidad de la noche, cuando estaba pensando en ese problema, oí la voz de Dios que me dice, no hagas nada, hombre. ¿Y para qué te vas a meter en las cosas que no te importan? Mire, hermano, hay una materia que nos dan en el seminario que, bueno, no sé si le han cambiado nombre, pero se le conoce como teología pastoral o psicología pastoral. Y uno de los consejos que le dan al pastor, al estudiante, es que no ande buscando dar consejo a nadie. A nadie. Ni se ande ofreciendo para esas cosas de que, si quiere le ayudo, hermano. No. Hay que esperar hasta que la persona venga y le diga, mire, pastor, ¿usted cree que me puede ayudar? Hasta entonces podemos dar el consejo. Hasta entonces podemos ser abiertos. Pero que el pastor ande buscando, mire, hermano, y usted le pasa algo, si quiere cuénteme. No. Se me acerca la gente y me dice, pastor, ¿y usted cree que me puedo casar? Ay, cree usted. Y si ya encontró la media naranja, cásese pues.
Pero no va a decir que el pastor le dijo, cásese. No, tranquilo. Yo lo primero que le digo, mire, orémosle al Señor, hermano. Ya conoce a la muchacha o ya conoce al muchacho. Si ya lo conoce, si ya mira que es una buena persona o una buena mujer, pues entonces arregle eso, pero orémosle al Señor. Porque después, así, hermano, así yo por el pastor me casé. No. Entonces, Ananías y Zafira cayeron en el peor pecado que podemos caer. ¿Y cuál es, pastor? La mentira. Jóvenes, cuidado con la mentira. Cuidado. ¿Por qué, pastor? Porque las mentiras no nos llevan a nada. Bueno, mire, el versículo, estoy en Hechos 5. El versículo 3 dice, no le has mentido a los hombres, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién le mintió Ananías? A Dios. ¿A quién le mentimos nosotros? A Dios. Cuando le decimos al pastor, cuando le decimos al líder, las mentiras que se nos ocurren. Fíjese que le voy a contar. Nunca me ha gustado trabajar de jefe, fíjese. Y en 2 ocasiones he estado trabajando como jefe. En cierta ocasión estaba en la construcción, hermano, y me habían consignado jefe de un grupo de trabajadores. Pero había un auxiliar que era más bolo que el guaro, hermano. Y todo el mundo los días lunes entraba a las 7 de la mañana con todo a trabajar. Y él siempre llegaba entre las 8:30 y las 9, pero con siempre las mentiras de lo más grave. Y un día, hermano, llega con un bordado chupón de alcohol, de algodón, lleno de alcohol, metido aquí en la boca. Y un tufo aguaro que llevaba, hermano. Pero tufo aguaro. Y me dice, es que mire, me dijo, fíjese que una muela me anda fregando y me agarré un poco de alcohol y lo metí en un algodón y me lo he puesto para ver si te me quita el dolor. Y el señor, con solo que hablaba, se le sentía el gran vapor que tiraba de la gran violencia que llevaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire, se nos nota, hombre. Se nos nota cuando mentimos. Les voy a dar una clave, hermanas, para aquellas que están casadas o para aquellas que están solteras y las enamoran. Si un chico las enamora y cuando las voltea a ver la cara, agacha la cabeza, le está mintiendo. Le está mintiendo. De esa gente que va de reírse y mire, y agacha la cabeza y lo voltea a ver así. No, es un gran pajero. Es una gran mentirosa, perdón. Sí, siempre se me salen. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Órele al Señor, hermano. Oremos. Mire lo que dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano, Ananías no murió porque Pedro le dijo, moriste. No. Ananías murió, hermano, sorprendido de que el poder de Dios es infinito. Y Ananías y Zafira pueden entrar en la categoría de falsos hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque llegaron a la iglesia por buscar protagonismo, hermano. No por amor a Dios. Así a las iglesias nuestras. Viene mucha gente que viene por buscar protagonismo y no por amor a Dios. Y esa gente son las que dan siempre problemas en los ministerios. Y esa gente siempre anda dando que hablar, critica, señala, no sirve. Aquella gente que solo todo el tiempo anda viendo los diablos donde no existen. Y esta tarde, hermano, por favor, tomemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Tomemos el ejemplo de Bernabé. ¿Qué tipo de hermano es usted? ¿Bernabé? ¿Hijo de consolación? ¿O Ananías? Hermanos que dan problemas. Y fíjese, hermano, que la traducción de Ananías es bien bonita, fíjese. Dios es misericordioso, algo así es la traducción de Ananías. Imagínense,
Ananías, viendo la misericordia de Dios y no la creía. Y al darse cuenta que en verdad era un Dios de poder, se murió. Se murió, y lo mismo le pasó a la señora de él. Dice, pasado un lapso de tiempo, dice como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que habían sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Va. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pastor, ¿y por qué se dio esta situación? Hermano, se dio porque la iglesia estaba fundando bases. ¿Y cuál es la primera, hermano? No mentir a Dios. ¿Por qué, pastor? Dios merece respeto, hermano. Dios merece respeto. Y si al comienzo de la iglesia Dios permitía todo eso, sí iba a ser una sola degeneración ahí, como lo fue con Acán. Acán murió, hermano, literalmente, pero ahí fue muerte de sapo por los israelitas, para sanar la congregación de Israel. Ananías lo mató Dios, sí, y no fue muerte de sapo, pero lo hizo para sanar la iglesia, para que la gente aprendiera a respetar a Dios, a temerle a Dios. Y esta tarde, hermano, si usted y yo estamos con cositas que andamos ahí guardando en la bolsa, guardando como lo hizo acá, debajo de la tienda, escondida, la había envuelto, yo digo, hermano, que es mejor que vayamos botando esas cosas. Porque aunque no estamos en el momento en que Ananías y Zafira murió, pero el Dios que tenemos es el mismo. Merece respeto, merece que seamos sinceros con Él, merece, hermano, que su iglesia, su pueblo, de verdad lo ame. Porque el que hayan problemas en la iglesia son normales, pero que no seamos nosotros, hermano. Que sean los falsos hermanos. El que hayan tropiezos en la iglesia, divisiones, pleitos, enemistades, es normal, sí, pero que no sea por causa nuestra, hermano. Que no sea por el chambre que dijo el hermano fulano o la hermana fulana. Que no sea por los señalamientos, por las críticas. Mire, si yo viviera, hermano, si yo me metiera en la cabeza todo lo que hablan de nosotros, ya me hubiera dado mi patatush. Pero yo ahí dejo que digan lo que quieran, que amenacen, que mencionen, que nosotros no servimos. No, hermano. Hay que digan. Es con Dios que se van a arreglar. Lo curioso es, hermano. Lo curioso es, y quiero que se lo lleve en su corazón, es que a pesar de que hablan mal de la iglesia bautista, hablan mal del tabernáculo, la gente siempre termina llegando a pedir ayuda al tabernáculo. Y jamás se ha negado ayuda a las personas, jamás. Nunca le hemos dicho a las personas, no le vamos a dar. Nunca. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros hemos creído en un Dios de poder. Nosotros hemos creído, hermano, que todo aquel que tiene a Cristo es nuestro hermano en Cristo. Termina el pasaje de Ananías y Zafira, se corta el mal, se corta el problema, se corta la rebelión, se corta la división que pudo haber habido en la iglesia y comienza una nueva etapa. Borrón del mal, borrón del problema y sigue la iglesia. Mire el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire, hermano, eso está pasando ahora. ¿No es cierto, iglesia, que hay gente que usted les evangeliza y dice, sí, a mí me gusta el evangelio, al ratito va a llegar, ahí voy a llegar, oye, hay otro día llego. Ayer nos ofrecieron venir, ¿verdad? A las 4 llegamos, y no le miento, pero no vinieron. Los que nos ofrecieron venir ahora en la tarde, a las 4 no vinieron. Y yo estaba con mi hermano Conrado cuando le estaban diciendo a él, no,
No, pues que sí vamos a ir, no, vamos a ir. Y le dije, hermano, pero siempre nos mienten y no digan, no, hoy sí es cierto, y vamos a ir. No vinieron. ¿Les gusta? Sí, les gusta. Pero no se atreven a buscar de Dios. ¿Han visto sus maravillas? Y no se atreven a buscar de Dios. Ahora, la iglesia sigue. El que hayan problemas en la iglesia no quiere decir que usted se va a quedar y ya no va a ir, no, hermano. Por el contrario, adelante. Adelante. Cuando hayan problemas en la iglesia, en su vida, no se quede ahí estático, hermano. Usted sabe que algo bueno está haciendo. Y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así como de hombres, dice, como mujeres. Tanto, me encanta esta parte, mire, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire, hermano, les quiero hacer otra pregunta, vaya. ¿Creen ustedes que solamente Pedro tenía la capacidad de hacer eso? ¿Ah? Ah, es que Pedro. ¿Ustedes creen que solo Pedro lo pudo haber hecho? No, hermano. Ese poder todavía sigue vigente en nuestro tiempo. Pastor, ¿y por qué nosotros no nos funciona? Porque no tenemos el nivel de fe que Pedro tenía. No tenemos ese nivel. Tal vez no llegar que la sombra de Pedro, pero hermano, por lo menos ir a poner las manos sobre alguien que está enfermo debería sanarse. Debería sanarse. Váyase conmigo a Marcos, capítulo 16. Versículo 16. San Marcos 16, 16. Me avisa cuando lo tenga. Muy bien. San Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué dice? ¿Pondrán qué dice? Sus manos. ¿Y qué va a pasar? La promesa ahí está. ¿Y por qué no podemos nosotros, hermano? No hemos llegado al nivel que Dios quiere que lleguemos. Todavía en nuestra vida hay mentiras. Todavía en nuestra vida hay pecado. Y no estoy hablando de maldades o atrocidades. No, no, no. Pero, hermano, ¿no es cierto que nos gusta dejar la obra de Dios en horas de culto por ir a la cancha? Hello. No digo usted, ¿verdad? Hermano, ¿no es cierto que dejamos la obra de Dios o el día de culto por una fiesta? Eso es duro, hermano. ¿Y cómo Dios va a responder a nuestras necesidades si nosotros estamos con un pie adentro y el otro afuera? Hay dos clases de cristianos dentro de las iglesias. Los Bernabé y los Ananías. Se lo dejo de tarea y lo discutimos el otro domingo para que usted y yo veamos por qué las bendiciones no llegan a nuestra vida.